El despacho de mi tío Ricardo olía a caoba vieja y a derrota. Era un olor que se había aferrado a las paredes de esa casa desde que yo tenía memoria, el mismo aroma que impregnaba mi propia existencia dentro de ella. Estaba de pie frente a su escritorio, con las manos entrelazadas a la espalda para que no viera cómo me temblaban los dedos. No era mi tío quien estaba sentado en el imponente sillón de cuero, sino mi tía Beatriz. Él estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, una silueta cobarde recortada contra la luz gris de la tarde en Monterrey. Beatriz no me ofreció asiento. Nunca lo hacía. Para ella, yo no era una sobrina, era un mueble más, uno que se podía mover de sitio según la conveniencia. Sus ojos, fríos y calculadores, me escanearon de arriba abajo, deteniéndose un instante en mi sencillo vestido de algodón, una prenda que había sido de mi prima Valeria hacía 2 temporadas. Una leve mueca de desdén curvó sus labios pintados de un rojo agresivo. Aranza, dijo, y mi nombre sonó como una sentencia. Tu tío y yo necesitamos hablar contigo. Es un asunto de suma importancia. De vida o muerte para esta familia. Permanecí en silencio. Había aprendido hacía mucho tiempo que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Mi silencio era mi único escudo. La empresa, continuó, haciendo un gesto vago con la mano, como si la palabra le diera asco. Textiles Garza está al borde de la quiebra. Tus abuelos la levantaron de la nada, y tu tío, bueno, tu tío ha hecho lo que ha podido. La mirada que le lanzó a su marido fue tan afilada como un cuchillo. Él se encogió visiblemente, sin atreverse a voltear. Estamos acabados, Aranza. Los bancos nos han cerrado las puertas. Los proveedores exigen pagos que no podemos hacer. En un mes, lo perderemos todo. La casa, el nombre, la dignidad. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio opresivo de la habitación. Yo seguía inmóvil, el corazón martilleándome en el pecho. Sabía que esto no era una confidencia. Era el preludio de una ejecución. Pero, añadió, y sus ojos brillaron con una luz depredadora, ha surgido una oportunidad. Un salvavidas. Los Foster. El nombre flotó en el aire, pesado, denso, cargado de poder. Los Foster eran una leyenda en la ciudad, una dinastía de industriales cuyo apellido era sinónimo de una riqueza casi obscena. La señora Foster, Alma, es una vieja conocida mía. Sabe de nuestra situación. Y está dispuesta a ayudarnos. Una inyección de capital que no solo salvaría la empresa, sino que la haría más grande que nunca. Pero, como todo en esta vida, su ayuda tiene un precio. Mi tía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la madera pulida del escritorio. Su voz bajó a un susurro conspirador, venenoso. Quieren una alianza. Un matrimonio. Su hijo, Lucas, necesita una esposa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lucas Foster. El heredero. Un fantasma del que todo el mundo hablaba pero que nadie veía. Decían que era un genio, un artista brillante. También decían que estaba roto, que vivía en su propio mundo. Lo llamaban el autista. Naturalmente, pensamos en Valeria, dijo Beatriz, y el nombre de su hija sonó como una caricia. Pero Valeria, ella tiene un futuro brillante. Su marca de joyería, sus contactos. No podemos atarla a un hombre, así. Sería arruinarle la vida. Y entonces, sus ojos se clavaron en los míos. El golpe final. Así que pensamos en ti, Aranza. Tú nos debes mucho. Te recogimos cuando te quedaste sola en el mundo. Te dimos un techo, comida, educación. Hemos sido generosos contigo. Cada palabra era una mentira envuelta en una verdad a medias, una deuda que me había restregado en la cara durante 16 años. Es hora de que pagues esa deuda. Te casarás con Lucas Foster. Serás la esposa que necesitan, cuidarás de él, y esta familia se salvará gracias a tu sacrificio. El aire abandonó mis pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje. Era una broma. Tenía que serlo. Pero la expresión de mi tía era mortalmente seria. No, susurré,
la palabra apenas un soplo. Su rostro se endureció, convirtiéndose en una máscara de granito. No es una pregunta, Arantxa. Es una orden. O te casas con él, o te largas de esta casa ahora mismo. Con lo que llevas puesto. Ya hemos sido caritativos demasiado tiempo. Tú eliges. Finalmente, mi tío se giró. Su rostro estaba pálido, sus ojos suplicantes. Arantxa, por favor, musitó. Hazlo por la familia. Y en ese momento, lo entendí. No era una elección. Era una sentencia. Me estaban vendiendo. Y el precio era mi vida. La sentencia de mi tía me dejó petrificada en el centro de su despacho, pero mi mente huyó. Huyó hacia el pasado, a un museo privado y polvoriento que solo existía en mi cabeza, una galería donde cada recuerdo era una herida cuidadosamente conservada. Mientras ellos me miraban, esperando mi rendición, yo caminaba por esos pasillos silenciosos, reviviendo las pruebas de mi condición en esa casa. Yo no era familia, era un objeto. La primera sala del museo era la de mi adolescencia. En el centro, sobre un pedestal imaginario, estaba un vestido. Un vestido de quinceañera de color azul pálido, con volantes de tul y pequeñas perlas falsas cosidas en el corpiño. Era el vestido de Valeria. Lo recordaba perfectamente. Mi tía Beatriz la había llevado a la boutique más cara del centro comercial y habían pasado una tarde entera eligiéndolo. Yo las había esperado en el coche, leyendo un libro de la biblioteca, porque no había necesidad de que entraran las dos. Una semana después, en la víspera de la fiesta, mi tía me llamó a su cuarto. Sobre su cama había un vestido. Era de un color indefinido, entre beige y amarillo pálido, de una tela áspera que picaba solo con mirarla. Era uno de sus vestidos viejos. Pruébatelo, me ordenó, sin mirarme, mientras se limaba las uñas. Le he hecho un par de pinzas. Te servirá para la fiesta de tu prima. El vestido me quedaba grande de los hombros y estrecho de la cadera. Olía a guardado, a naftalina y a olvido. Me miré en el espejo de cuerpo entero de su habitación. A mi lado, colgado en una funda de plástico transparente, estaba la nube azul de Valeria. La diferencia entre los dos vestidos no era solo de tela y color. Era la diferencia entre una hija y una carga. Gracias, tía, musité, porque era lo que siempre se esperaba de mí. Ella ni siquiera levantó la vista. No te hagas ilusiones, es solo para que no digan que te dejamos en casa. Intenta no mancharlo. En la fiesta, mientras Valeria bailaba como una princesa en el centro de la pista, yo me quedé en la cocina, ayudando a la señora de servicio a rellenar las bandejas de bocadillos. Las amigas de mi prima entraban y salían, riéndose, y sus miradas se deslizaban sobre mí con una mezcla de lástima y burla. «Esa es tu prima la huérfana», escuché cuchichear a una. «Parece la chacha». No lloré. Había aprendido a tragarme las lágrimas hasta que tuvieran sabor a sangre. Caminé hacia la siguiente sala de mi museo mental. Esta era la sala de los sueños rotos. En la pared, enmarcado, no había un cuadro, sino una carta. Una carta de aceptación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La había recibido con el corazón desbocado de alegría. Había estudiado durante meses, en secreto, después de que todos se iban a dormir. Era mi billete de salida, mi única esperanza de tener una vida propia. Se la enseñé a mis tíos durante la cena. Mi tío Ricardo me felicitó con una sonrisa cansada. Mi tía Beatriz tomó la carta, la leyó por encima y la dejó sobre la mesa, junto a las tortillas. «Qué bien, Arantxa», dijo con un tono que anulaba cualquier atisbo de felicidad. «¿Y cómo piensas pagarlo? ¿Los libros, el transporte, las comidas? Una carrera universitaria es muy cara. La matrícula está cubierta casi en su totalidad por la beca de excelencia que», empecé a explicar, emocionada. «¿Y el resto?», me interrumpió. «Nosotros no podemos permitírnoslo. La empresa apenas da para nuestros propios gastos. Valeria también tiene sus necesidades.
En ese momento, la necesidad de Valeria era un viaje de un mes por Europa como regalo de graduación del instituto, un viaje que costaba más que mis 2 primeros años de carrera. No puedes ser tan egoísta, continuó, su voz adquiriendo ese tono de mártir que tan bien manejaba. Te necesitamos aquí. Alguien tiene que ayudar en la casa. Alguien tiene que estar pendiente de las cosas. Esa noche, en mi cuarto, rompí la carta en pedazos minúsculos. 2 meses después, me inscribí en una carrera técnica de contaduría en un instituto cercano, uno al que podía ir y volver en el mismo autobús urbano. Era práctico. Era sensato. Era una jaula. La última sala era la más dolorosa. No había objetos, solo un eco. El eco de mi nombre, o más bien, la ausencia de él. Era la sala de la invisibilidad. Me vi a mí misma en innumerables cenas familiares, sentada en un extremo de la mesa, en silencio. Escuchaba las historias sobre los logros de Valeria en diseño de joyas, las quejas de mi tía sobre el servicio, los suspiros de mi tío sobre la economía. Nadie me preguntaba por mis estudios. Nadie se interesaba por mis notas, que, a pesar de todo, eran las más altas de mi clase. Nadie me preguntaba si era feliz. Me vi sirviendo el café en las reuniones de negocios de mi tío, y los socios asumiendo que yo era la empleada doméstica. Me vi cuidando a Valeria cuando tenía gripe, llevándole té y soportando sus quejas, solo para que, una vez recuperada, volviera a tratarme con el mismo desdén de siempre. El recuerdo más nítido era el de mi último cumpleaños. Cumplía 22 años. Nadie en la casa lo mencionó. Era un día entre semana, y la rutina siguió su curso normal. Por la tarde, salí a caminar y, con el poco dinero que había ahorrado de hacer trabajos de contabilidad para pequeños negocios del barrio, me compré una rebanada de pastel de chocolate en una pastelería. Me senté en un banco del parque, sola, y me la comí lentamente, saboreando cada bocado como un acto de rebelión. Ese pastel no era un regalo de nadie. Era mío. Me lo había ganado. Mientras comía, vi a una familia jugando cerca. El padre empujaba a su hija en el columpio, y la madre aplaudía. La niña reía a carcajadas, un sonido puro y lleno de alegría. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré en silencio, con las lágrimas mezclándose con el dulce del chocolate, lloré por la niña de 6 años que había perdido a sus padres, por la adolescente del vestido feo, por la joven a la que le habían robado sus sueños. Lloré por la mujer invisible en la que me habían convertido. El recorrido por mi museo terminó. Volví al presente, al despacho que olía a caoba y a derrota. Mi tía seguía mirándome, impaciente. Mi tío seguía junto a la ventana, un monumento a la cobardía. Ya no me temblaban las manos. El dolor se había enfriado y solidificado, convirtiéndose en una calma extraña y dura como el acero. Habían pasado 16 años alimentando mi deuda. Ahora, venían a cobrarla. Y el precio era todo lo que me quedaba. La reunión con los Foster se programó para el sábado siguiente. Mi tía Beatriz pasó toda la semana preparándome como si fuera un caballo de carreras que estaba a punto de vender. Me obligó a ir a un salón de belleza por primera vez en mi vida, donde me cortaron el pelo y me arreglaron las uñas con una eficiencia impersonal que me hizo sentir como un objeto en una línea de montaje. Me compró un vestido nuevo, uno de un color gris perla, elegante pero discreto. No queremos que piensen que eres una arribista, me advirtió mientras me lo probaba. Debes parecer modesta, agradecida. Y sobre todo, dócil. La mansión de los Foster no era una casa, era una fortaleza de mármol y cristal enclavada en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García. Un mayordomo con guantes blancos nos abrió la puerta y nos guió a través de pasillos tan anchos como la sala de mi casa, decorados con obras de arte que probablemente valían más que la empresa de mi tío. El aire era frío, silencioso, y olía a cera de abeja y a dinero viejo. La señora Alma Foster nos recibió en un salón con vistas a un jardín impecablemente cuidado. Era una mujer alta, delgada, con el pelo plateado recogido en un moño perfecto y una expresión que no revelaba absolutamente nada. Su sonrisa no llegaba a sus ojos.
Nos saludó con una inclinación de cabeza y nos invitó a sentarnos en unos sofás de seda que parecían demasiado valiosos para ser tocados. Mi tía Beatriz se deshizo en halagos y risas forzadas, mientras mi tío Ricardo asentía a todo con una sonrisa nerviosa pegada en la cara. Valeria, que había insistido en venir para dar apoyo moral, miraba todo con ojos codiciosos, probablemente calculando el valor de cada objeto. Yo me senté en el borde del sofá, con la espalda recta y las manos sobre mi regazo, exactamente como mi tía me había instruido. Me sentía como una impostora, una pieza equivocada en un tablero de ajedrez de lujo. Lucas bajará en un momento, anunció la señora Foster, su voz tan pulcra como su apariencia. Está en el jardín. Le gusta dibujar las rosas. Beatriz me lanzó una mirada significativa. Aranza, querida, ¿por qué no vas a ver si el joven Lucas necesita algo? A ti te encantan las flores, ¿verdad? Era una mentira, pero asentí obedientemente. Salí al jardín a través de unas puertas de cristal gigantes. El calor de la tarde me golpeó, junto con el perfume abrumador de cientos de rosas. Y allí, sentado en un banco de hierro forjado, estaba él. Lucas Foster. Era más alto de lo que había imaginado, con el pelo oscuro y revuelto cayéndole sobre la frente. Llevaba una simple camisa blanca y pantalones oscuros. Estaba completamente absorto en su cuaderno de dibujo, sus dedos largos y pálidos moviendo el lápiz de grafito con una velocidad y precisión hipnóticas. No se percató de mi presencia. Me quedé a una distancia prudente, sin saber qué hacer. Era innegablemente atractivo, con una estructura ósea perfecta y una boca que parecía esculpida por un artista renacentista. Pero había algo en su quietud, en su concentración absoluta, que creaba un campo de fuerza a su alrededor. Era como mirar a un animal salvaje y hermoso en su hábitat natural, sabías que no debías acercarte demasiado. De repente, se detuvo. Miró su dibujo con el ceño fruncido, una expresión de profunda frustración en su rostro. Con un movimiento brusco, arrancó la hoja, la arrugó hasta hacerla una bola apretada y la tiró al suelo. Luego, en un gesto que me heló la sangre, extendió la mano hacia un rosal cercano y agarró con fuerza un tallo grueso, lleno de espinas. Las espinas se clavaron en su palma. Vi pequeñas gotas de sangre empezar a brotar, rojas y brillantes contra su piel pálida. Pero él no hizo ninguna mueca de dolor. Simplemente inclinó la cabeza, observando la sangre con una curiosidad clínica, como si no fuera su propia mano. No, exclamé, movida por un impulso que no pude controlar. Corrí hacia él. Suéltalo, te estás lastimando. Grité, pero él no reaccionó. Parecía no haberme oído. Sin pensar, extendí la mano para apartar la suya del rosal. En el instante en que mis dedos rozaron la manga de su camisa, su cuerpo se tensó como un resorte. Se giró hacia mí con una velocidad aterradora. Sus ojos, de un color avellana profundo, estaban desorbitados por el pánico. Un sonido gutural, un gruñido de angustia, escapó de su garganta. Y entonces, me empujó. Me empujó con una fuerza sorprendente, y caí hacia atrás sobre el césped bien cuidado. El golpe me dejó sin aire. Me quedé allí, aturdida, mirándolo con terror. Pensé que iba a golpearme, a gritarme, pero no hizo nada. Su momento de furia pasó tan rápido como había llegado. Simplemente se dio la vuelta, volvió a su banco, sacó una nueva hoja de papel y, con la mano ensangrentada, comenzó a dibujar de nuevo. La señora Foster y mi tía salieron corriendo al jardín, alertadas por mi grito. Lucas, exclamó su madre, con un tono de exasperación controlada. Se acercó a él, le limpió la mano con un pañuelo que sacó de su bolso y se lo llevó de vuelta a la casa, sin dirigirme ni una sola mirada. Mi tía Beatriz corrió hacia mí, pero no para ayudarme. Su rostro era una máscara de furia. ¿Qué has hecho, estúpida?, siseó, agarrándome del brazo y obligándome a ponerme de pie. Te dije que fueras dócil. Casi lo arruinas todo. Esa noche, en mi cuarto, mientras me curaba un raspón en el codo, el contrato quedó sellado. La imagen de los ojos aterrorizados de Lucas se repetía en mi mente. No era un monstruo. Era un prisionero, igual que yo.
Y nos iban a encerrar en la misma jaula. La boda fue un evento tan frío e impersonal como la propia mansión Foster. No hubo fiesta, solo una ceremonia civil en el gran salón con un puñado de testigos. Yo llevaba un vestido color marfil que la señora Foster había elegido. Lucas llevaba un traje oscuro que parecía incómodo en su cuerpo. Durante todo el acto, no me miró ni una sola vez. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, un silencio incómodo llenó la sala. No hubo beso. No hubo aplausos. Solo la firma en un papel que sellaba mi destino. Mi nueva vida comenzó esa misma noche, y la palabra infierno se quedó corta. La señora Foster me acompañó a la que sería nuestra habitación, un dormitorio gigantesco con una cama con dosel y muebles antiguos. Lucas ya estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad. Bueno, los dejo, dijo mi suegra con una sonrisa que no ocultaba la orden implícita en sus palabras. Lucas, sé bueno con tu esposa. En cuanto la puerta se cerró, el ambiente se volvió gélido. Intenté sonreír, romper el hielo. Es una habitación preciosa, dije, mi voz sonando extrañamente aguda. Lucas se giró lentamente. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos ardían con una intensidad que me asustó. Fuera, dijo. La palabra fue un latigazo, corta y brutal. Parpadeé, confundida. Pero, esta es nuestra habitación. No, replicó, su voz plana, sin emoción. Es mi habitación. Tú no duermes aquí. Señaló una puerta en el otro extremo del cuarto. Ese es el vestidor. Hay un sofá. Puedes dormir ahí. O en el pasillo. No me importa. Pero no aquí. Intenté razonar, explicarle que éramos un matrimonio, que se esperaba que compartiéramos la cama. Pero él no escuchaba. Era como hablarle a una pared de mármol. Cuando di un paso hacia la cama, su calma se rompió. Con un grito ahogado, se abalanzó sobre las decoraciones de la boda, los lazos de seda y las flores blancas que adornaban la cabecera, y las arrancó, destrozándolas con una furia silenciosa y aterradora. Retrocedí, temblando. Sin decir una palabra más, tomé una almohada y una manta, y me encerré en el vestidor. El sofá era corto y duro. Lloré hasta que me quedé dormida, no por el rechazo, sino por la abrumadora soledad de mi nueva jaula dorada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Mi existencia se redujo a una rutina gris y silenciosa. Me levantaba antes que nadie. Le preparaba a Lucas el desayuno, siempre lo mismo, avena con frutos rojos y sin azúcar, y té verde. Se lo dejaba en una bandeja en la mesa del comedor. Él bajaba, comía en silencio, y luego se encerraba en su estudio de arte durante horas. Yo limpiaba, leía los libros de la inmensa biblioteca, y aprendí a moverme por la casa como un fantasma. La señora Foster me había dado un conjunto de reglas muy claras. Mi responsabilidad era cuidar de Lucas. Asegurarme de que comiera, de que tomara sus medicamentos, de que su entorno estuviera siempre en calma y orden. Era su enfermera, su cuidadora, su guardiana. Pero no era su esposa. En 7 años, apenas cruzamos más de 100 palabras. Nunca me tocó. Nunca me miró directamente a los ojos. La única persona en esa casa que me trató con algo parecido a la calidez humana fue doña Elvira, la ama de llaves. Era una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos amables, que había trabajado para los Foster desde antes de que Lucas naciera. A veces, cuando nos cruzábamos en la cocina, me ofrecía una taza de café y me contaba historias. No siempre fue así, niña, me dijo una tarde, mientras yo miraba la lluvia caer por la ventana. De pequeño, Lucas reía. Le encantaba sentir la tierra en las manos. Pero su madre. Alma siempre ha tenido miedo. Miedo de que el mundo lo rompiera. Así que construyó un castillo de cristal a su alrededor. Le enseñó que las emociones eran peligrosas, que el contacto era una amenaza. Lo protegió tanto que lo asfixió. ¿Por qué me odia tanto?, le pregunté en un susurro. Elvira negó con la cabeza. Él no te odia, Aranza. Te tiene miedo. Tú eres el mundo real,
golpeando a la puerta de su castillo. Y no sabe cómo abrir. Las palabras de Elvira me dieron una nueva perspectiva, pero no aliviaron el peso de mi soledad. Mi familia, mis tíos y mi prima, rara vez me visitaban. Cuando lo hacían, era para pedir algo. Mi tía Beatriz me llamaba para que le consiguiera una invitación a una gala benéfica organizada por los Foster, o para que le mencionara a mi suegra un nuevo negocio en el que mi tío estaba interesado. Nunca me preguntaban cómo estaba. Para ellos, yo había cumplido mi propósito. Era una llave que les había abierto una puerta, y ahora ya no importaba. La presión de mi suegra por un heredero se volvió insoportable. Cada 2 días me llamaba a su despacho para interrogarme. ¿Ha habido algún progreso?, preguntaba, con su elegancia gélida. Al principio, yo inventaba excusas. Después de 2 años, tuve que decirle la verdad: su hijo ni siquiera me dejaba entrar en su dormitorio. Su reacción fue de furia contenida. Culpó a Lucas, lo llevó a médicos que confirmaron que no tenía ningún problema físico. Luego, me culpó a mí. No eres lo suficientemente mujer para despertar su interés, me espetó un día. No te esfuerzas lo suficiente. Quizás elegimos a la sobrina equivocada. Esa frase se me clavó en el corazón. Empecé a esforzarme. Intenté aprender sobre arte para tener un tema de conversación con él. Le dejaba libros sobre sus pintores favoritos junto a su desayuno. Una vez, me atreví a entrar en su estudio cuando él no estaba. El lugar estaba impecable, cada pincel en su sitio. En un caballete, había un lienzo a medio terminar. Era un paisaje marino, increíblemente detallado y melancólico. Me quedé mirándolo, maravillada por su talento. Él entró en ese momento. Al verme allí, su rostro se transformó. No gritó. Simplemente me miró con un desprecio tan absoluto, tan profundo, que sentí como si me hubieran abofeteado. Largo, dijo, su voz apenas un siseo. Salí corriendo, con el corazón encogido. Así pasaron los años. 7 años de silencio, de invisibilidad, de una soledad tan profunda que a veces sentía que me ahogaba. Me había convertido en un fantasma que habitaba una casa que no era mía, casada con un hombre que no me veía, sirviendo a una familia que me despreciaba. Había pagado mi deuda, pero el precio había sido mi alma. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Una tormenta de verano azotaba la ciudad, y el sonido de la lluvia contra los ventanales de la mansión era el único que rompía el silencio sepulcral de la casa. Lucas se había encerrado en su estudio desde la mañana, y la señora Foster había salido a una cena de caridad. Yo estaba sola, como casi siempre. Después de cenar una sopa insípida en la cocina, la inquietud me invadió. No podía quedarme quieta. Subí al 2.º piso, y al pasar por el pasillo que llevaba al ala de Lucas, vi algo inusual. La puerta de su estudio, esa fortaleza que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Una delgada línea de luz se derramaba sobre la alfombra oscura. La curiosidad, o quizás la desesperación, me empujó. Contuve la respiración y empujé la puerta con la punta de los dedos. El estudio estaba vacío. Lucas no estaba allí. Seguramente se había ido a su dormitorio. La habitación estaba tan ordenada como siempre, pero sobre su mesa de trabajo, junto a un frasco con pinceles limpios, había una pequeña llave de latón. Y junto a ella, una caja metálica de color gris, sin adornos, del tamaño de una caja de zapatos. Nunca la había visto antes. Debía ser donde guardaba sus cosas personales. Sabía que debía irme, que estaba invadiendo su único espacio privado. Pero una fuerza más poderosa que mi sentido común me atrajo hacia esa caja. Era como si me estuviera llamando. Con manos temblorosas, tomé la llave y la inserté en la cerradura. Giró con un suave clic. Levanté la tapa. El interior olía a grafito, a papel y a algo más, algo vagamente familiar. Estaba abarrotada de cuadernos de dibujo de tapa dura y hojas sueltas. El primer cuaderno que saqué era grueso, de cuero negro. Lo abrí por una página al azar. Y me quedé sin aliento. En la página, dibujada con un detalle asombroso, estaba yo.
Estaba sentada junto a la ventana de la biblioteca, con un libro abierto sobre mi regazo, pero mi mirada estaba perdida en la distancia. El artista había capturado la curva melancólica de mis labios, la sombra de cansancio bajo mis ojos, la forma en que mi mano se aferraba al libro como si fuera un salvavidas. No era un retrato halagador. Era real. Dolorosamente real. Pasé las páginas, una tras otra, con el corazón latiéndome con una fuerza desbocada. Era una galería de mi soledad. Estaba yo, dormida en el sofá del vestidor durante mis primeras semanas en la casa, hecha un ovillo bajo una manta delgada. Estaba yo en la cocina, de espaldas, cortando verduras, con los hombros ligeramente encorvados. Estaba yo en el jardín, mirando una rosa, con una expresión que mezclaba anhelo y resignación. Había dibujos de mis manos, sosteniendo una taza de té. Dibujos de mis pies descalzos sobre la alfombra. Dibujos de mi perfil mientras leía, con la luz de la lámpara iluminando mi cabello. Y luego, los más devastadores. Había un dibujo de mí, sentada en el suelo de mi vestidor, con la cara oculta entre las rodillas, llorando. No se veía mi rostro, pero el temblor de mi espalda, la tensión en mis manos, todo transmitía una angustia tan profunda que me hizo revivir ese momento de desesperación. Él me había visto. En mi momento más vulnerable, él había estado allí, observando. Saqué otro cuaderno, y otro. Eran cientos de dibujos. Años de mi vida documentados en secreto. No eran los paisajes fríos y perfectos que él pintaba para el mundo. Estos dibujos eran viscerales, llenos de una emoción cruda que me sacudió hasta los cimientos. El trazo a veces era suave y delicado, otras veces era furioso, casi violento, como si el lápiz hubiera arañado el papel. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de las pruebas de mi existencia. Durante 7 años, me había sentido invisible, un fantasma. Pero no lo era. Alguien me había estado viendo. Cada día. Cada hora. Lucas, el hombre que me había empujado, el hombre que se negaba a compartir una habitación conmigo, el hombre que nunca me había dirigido una palabra amable, me conocía mejor que nadie en el mundo. No era odio lo que veía en esos trazos. Era, otra cosa. Una obsesión, quizás. Una fascinación. Una conexión tan extraña y profunda que no tenía nombre. Él no me había ignorado. Me había estudiado. Me había absorbido. Cerré la caja con cuidado, mis manos ya no temblaban. Una extraña calma me invadió. La soledad que había sido mi compañera constante durante 7 años comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación abrumadora y confusa. No sabía si lo que sentía era miedo, ira o una extraña forma de gratitud. Pero una cosa era segura, el hombre al que llamaban el autista, el hombre al que mi familia había usado para deshacerse de mí, guardaba un secreto. Y ese secreto, de alguna manera, estaba intrínsecamente ligado a mí. Dejé todo como lo había encontrado y salí del estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Esa noche, por primera vez en 7 años, no me sentí como una prisionera. Me sentí como un misterio. Y estaba decidida a resolverlo. El despertar que comenzó en el estudio de Lucas se convirtió en una llama fría y silenciosa dentro de mí. Ya no me movía por la casa como un fantasma resignado, sino como una observadora. Empecé a notar cosas que antes, sumida en mi propia miseria, había pasado por alto. Noté la forma en que Lucas ordenaba los pinceles por tamaño y color, la manera en que su respiración se aceleraba ligeramente cuando su madre entraba en una habitación sin avisar. El leve temblor en su mano que no dibujaba. Él no era un carcelero, era otro prisionero. Mi familia, por otro lado, parecía más lejana y ajena que nunca. La empresa de mi tío, gracias a la inyección de capital de los Foster, se había salvado y ahora prosperaba. Valeria había lanzado su propia marca de joyería, Valeria Garza, y se había convertido en una especie de celebridad local en las redes sociales, posando con sus diseños y hablando de su espíritu emprendedor. Mi sacrificio había dado sus frutos, y ellos los cosechaban con avidez. La llamada llegó un martes por la mañana. Era mi tía Beatriz. Su voz era artificialmente dulce. Aranza, querida.
¿Cómo estás? Hace tanto que no hablamos. Mentira. Había llamado la semana anterior para pedirme que consiguiera que la señora Foster donara una suma considerable a su club de jardinería. Estoy bien, tía. ¿En qué puedo ayudarte?, respondí, mi tono cortés pero distante. Ay, qué directa. Solo llamaba para invitarte a algo muy especial. El viernes por la noche vamos a celebrar el tercer aniversario de la marca de Valeria con una gran fiesta en el Club Campestre. Será el evento del año. Vendrá toda la gente importante de Monterrey. Por supuesto, tienes que venir. Y trae a tu esposo, claro. La idea de asistir a una fiesta para celebrar el éxito de Valeria, un éxito construido sobre los cimientos de mi vida arruinada, me revolvió el estómago. Y la sugerencia de llevar a Lucas era ridícula. Lucas no iba a fiestas. Lucas apenas salía de casa. No creo que podamos, tía. Lucas no se siente cómodo en multitudes. Tonterías, replicó, perdiendo la paciencia. Es tu deber como esposa hacer que se relacione. Además, es importante para la familia que los vean juntos. Demuestra unidad. Demuestra que los Foster nos apoyan. No acepto un no por respuesta, Arantxa. Es lo menos que puedes hacer por tu prima después de todo lo que ha logrado. Colgué el teléfono con una sensación de amargura. Lo menos que puedes hacer. Esa frase había sido la banda sonora de mi vida. El viernes por la noche, me puse un vestido negro y sencillo y fui sola. Sabía que sería un error, pero la alternativa, una llamada furiosa de mi tía, era peor. Al llegar al club, el lujo y la ostentación me abrumaron. Un enorme cartel con el rostro sonriente de Valeria presidía la entrada. Dentro, la música estaba alta, el champán corría libremente y cientos de personas reían y charlaban. Encontré a mi familia en el centro del salón. Mi tía Beatriz, vestida con un traje de lentejuelas doradas, era la reina de la noche. Mi tío Ricardo sonreía y estrechaba manos, luciendo un traje nuevo y caro. ¿Y Valeria? Valeria era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Llevaba un vestido rojo escotado y joyas deslumbrantes de su propia colección. Arantxa. «Qué bueno que viniste», exclamó mi prima al verme, su voz lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor se giraran. ¿Y tu misterioso esposo? ¿Lo dejaste encerrado en su torre de marfil? Algunas personas rieron. Sentí mis mejillas arder. Él no se sentía bien, mentí. «Ay, pobrecita mi prima», dijo, haciendo un puchero falso y tocándome el brazo con condescendencia. Se inclinó hacia mí, su aliento olía a champán. Debe ser tan aburrido cuidar a un enfermo todo el día. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Gracias a tu sacrificio, yo puedo hacer todo esto. Hizo un gesto amplio, abarcando el salón lleno de gente. Más tarde, durante el brindis, mi tío Ricardo subió a un pequeño escenario para decir unas palabras. Agradeció a los invitados, elogió el talento innegable de su hija y, al final, sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud. Y también, dijo, levantando su copa, quiero agradecer a mi sobrina, Arantxa. Quien, con su apoyo silencioso, ha sido una pieza fundamental en la estabilidad de nuestra familia. Apoyo silencioso. Así llamaban a la venta de mi vida. Mientras todos aplaudían, vi a Valeria inclinarse hacia una de sus amigas y susurrar algo. La amiga me miró y soltó una risita cruel. Aunque no pude oír las palabras, las leí en sus labios con una claridad devastadora: 7 años de matrimonio y ni un hijo. Pobre de mi prima, parece que ni un autista la toca. Es solo una enfermera de lujo. Y esa fue la gota que derramó el vaso. No fue un torrente de ira. Fue un clic. Un sonido frío y metálico en el fondo de mi mente. El sonido de una puerta cerrándose para siempre. La deuda, pensé, mientras las miraba reírse, está pagada. Con intereses. Ya no les debo nada. Ahora, son ellos los que me deben a mí. Me di la vuelta y salí del salón sin despedirme de nadie. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la salida, ya no me sentía una víctima.
Me sentía como un arma cargada. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para apretar el gatillo. Esa noche no dormí. La humillación en la fiesta no me había dejado una herida abierta, sino una cicatriz dura y fría. Me senté en la oscuridad de mi vestidor, y por primera vez, no vi las paredes como los límites de mi celda, sino como el perímetro de mi campo de batalla. La pregunta ya no era si iba a hacer algo, sino cómo. Y solo había una persona en el mundo que podía darme las herramientas que necesitaba. Al amanecer, tomé una decisión. No esperé a que bajara a desayunar. Fui directamente a su ala de la casa. Me detuve frente a la puerta de su dormitorio, la misma puerta que había sido una barrera infranqueable durante 7 años. Toqué suavemente. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez con más firmeza. Lucas, soy yo, Aranza. Necesito hablar contigo. Un silencio. Luego, el sonido de la cerradura al girar. La puerta se abrió unos centímetros. Él estaba allí, con el pelo revuelto por el sueño y una expresión de cautelosa sorpresa en su rostro. Llevaba una camiseta gris y pantalones de pijama. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ronca. Tomé aire. Quiero entrar. Dudó por un instante. Sus ojos se movieron de mi rostro a la puerta, como calculando una ecuación compleja. Finalmente, retrocedió un paso y abrió la puerta por completo. Entré en su dormitorio por primera vez. Era una habitación espartana, casi monacal. Una cama perfectamente hecha, una mesita de noche con un solo libro y un gran ventanal que daba al jardín. No había nada personal, nada que revelara al hombre que vivía allí. Excepto por una cosa. En la pared opuesta a la cama, colgado en un marco simple, había un pequeño dibujo a carboncillo. Era un retrato de mi mano, la que se había raspado el día que nos conocimos, cuando me empujó en el jardín. Me detuve frente al dibujo, sin poder apartar la vista. Tú me ves, dije en voz baja, sin girarme hacia él. Me has visto todo este tiempo. Mientras yo creía que era invisible, tú estabas mirando. Sentí su presencia detrás de mí, pero no se acercó. Me giré para enfrentarlo. Llevaba conmigo uno de sus cuadernos, el que tenía el dibujo de mí llorando. Lo abrí en esa página y se lo mostré. Y yo te veo a ti, Lucas, continué, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. Veo al niño al que su madre le enseñó a tenerle miedo al mundo. Veo al hombre atrapado en una jaula de silencio. Ambos somos prisioneros. Tu madre te controla. Mi familia me vendió. Tu silencio es tu celda. Mi obediencia fue la mía. Sus ojos se abrieron un poco más, una chispa de comprensión en su profundidad. Anoche, mi familia me humilló por última vez, dije, y le conté brevemente lo que había pasado en la fiesta. Se rieron de mí. Se rieron de ti. Se rieron de este matrimonio que ellos mismos crearon para su propio beneficio. Ya he pagado mi deuda con ellos. Ahora quiero cobrar la mía. Di un paso hacia él. No puedo hacerlo sola. No tengo los recursos. No tengo el poder. Pero tú sí. Ayúdame a ser fuerte, Lucas. Y yo te ayudaré a ser libre. Él me miró durante un larguísimo minuto. Su rostro era un lienzo en blanco, imposible de leer. Pensé que me iba a echar, que iba a gritar. Pero en lugar de eso, caminó hacia un viejo escritorio de madera en un rincón de la habitación. Abrió un cajón y sacó un talonario de cheques. No era de una cuenta normal. Llevaba el emblema de un banco suizo y el nombre de un fideicomiso del legado Foster. Arrancó un cheque, lo firmó con un trazo rápido y preciso, y me lo tendió. El cheque estaba en blanco. Gracias, susurré, tomando el papel. Él asintió una sola vez. Ellos te subestimaron, dijo, y fueron las primeras palabras que no eran una orden o un rechazo que me dirigía en 7 años. Ese será su error. En ese momento, en la quietud de su dormitorio, con un cheque en blanco en mi mano, supe que ya no éramos dos prisioneros en celdas separadas. Éramos aliados. Y la guerra acababa de empezar.
Mi transformación comenzó en la biblioteca de la mansión Foster. Durante años, ese vasto salón lleno de libros había sido mi refugio, un lugar para escapar de mi realidad. Ahora, se convirtió en mi cuartel general, mi campo de entrenamiento. Dejé de leer novelas y poesía. Me sumergí en un mundo nuevo y complejo, el mundo de las finanzas, las inversiones y la estrategia corporativa. Los primeros meses fueron abrumadores. Los términos como adquisición hostil, bonos basura y derivados financieros eran un idioma extranjero. Pero yo tenía dos cosas a mi favor, una mente para los números, afilada por mis estudios de contabilidad, y una motivación tan ardiente como el sol del desierto. Cada vez que el cansancio o la frustración amenazaban con vencerme, recordaba la risa de mi prima, la mirada condescendiente de mi tía, y el silencio cómplice de mi tío. Ese recuerdo era el combustible que me mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada, con la única compañía de la luz de mi nueva computadora portátil y el olor a papel viejo. Lucas se convirtió en mi inesperado mentor. Nuestra alianza no era de palabras, sino de hechos. Cada mañana, junto a mi bandeja de desayuno, encontraba una pila de periódicos financieros, con ciertos artículos y gráficos circulados en tinta roja. No me decía qué pensar, pero me señalaba qué mirar. Una noche, mientras luchaba por entender un complejo informe sobre el mercado de futuros de textiles, me quedé dormida sobre los libros. Me desperté horas después, acurrucada en un sofá, con una manta sobre mis hombros. Sobre la mesa, junto a mis papeles, había un nuevo cuaderno de dibujo. En la primera página, Lucas había dibujado un diagrama de flujo simple y elegante que explicaba el concepto que me había tenido perpleja. No había ninguna nota. No hacía falta. Su mente era extraordinaria. Veía el mundo no en emociones, sino en patrones, en sistemas, en causa y efecto. Para él, el mercado de valores no era un caos impredecible, sino una vasta ecuación con un número finito de variables. Me enseñó a leer entre líneas, a identificar las debilidades ocultas en los informes anuales de las empresas, a predecir los movimientos del mercado basándome en datos que otros consideraban irrelevantes. Con el cheque en blanco que me había dado, abrí una cuenta de corretaje a través de una firma en línea, usando un nombre de compañía fantasma que creé, Inversiones Aralia. Aralia, un tipo de planta resistente que puede crecer en las sombras. Me pareció apropiado. Mi primera inversión fue pequeña, casi insignificante. Compré acciones de una empresa de tecnología que, según el análisis de Lucas, estaba a punto de anunciar una innovación disruptiva. 2 semanas después, el valor de mis acciones se triplicó. El sentimiento de poder, de haber creado algo de la nada, fue embriagador. Pero mi objetivo no era simplemente hacer dinero. Era desmantelar el imperio de mi tío. Comencé a investigar Textiles Garza con la minuciosidad de un forense. Leí cada informe, cada nota de prensa, cada rumor de la industria. Descubrí lo que sospechaba, la empresa estaba mal gestionada. Mi tío Ricardo tomaba decisiones basadas en la intuición y la costumbre, no en los datos. Había perdido contratos importantes por no modernizar su maquinaria y se estaba endeudando para mantener el lujoso estilo de vida de mi tía y mi prima. Mi estrategia tomó forma. No iba a atacar a la empresa directamente. Eso sería demasiado obvio. Iba a asfixiarla lentamente. Empecé a comprar acciones de sus competidores directos, impulsando su crecimiento y haciendo que la cuota de mercado de Textiles Garza se redujera aún más. Luego, comencé el movimiento más audaz, empecé a comprar la deuda de la empresa. Los bancos y las instituciones financieras a menudo venden las deudas de las empresas con problemas a un precio rebajado para recuperar parte de su dinero. A través de Inversiones Aralia, y utilizando intermediarios para ocultar mi identidad, empecé a adquirir esos pagarés. Cada bono que compraba era un ladrillo más en la nueva prisión que estaba construyendo para mi tío. Él no lo sabía, pero poco a poco, su mayor acreedor ya no era un banco sin rostro. Era yo. Durante 4 años, llevé una doble vida. Para el mundo exterior, yo seguía siendo la señora Foster, la esposa silenciosa y recluida del heredero autista.
Asistía a las cenas familiares obligatorias, soportaba las preguntas condescendientes de mi tía y las miradas de lástima de los demás, todo con una sonrisa serena en mi rostro. No tenía ni idea de que la mujer dócil sentada a su mesa estaba, en secreto, despojándolos de su poder, pieza por pieza. Una tarde, encontré a Lucas en la biblioteca. Estaba mirando un gráfico de las acciones de Textiles Garza en mi computadora. La línea descendía en una picada casi vertical. Están a punto de colapsar, dijo, su voz un murmullo tranquilo. Lo sé, respondí, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Pronto, no tendrán a quien más recurrir. Él se giró y me miró, una de las pocas veces que sus ojos se encontraron directamente con los míos. No había emoción en ellos, solo una afirmación de un hecho. Cuando un edificio está podrido por dentro, dijo, no se puede reparar. Hay que demolerlo para construir algo nuevo. Asentí. La demolición estaba a punto de comenzar. Y yo sostenía el detonador. La llamada que había estado esperando durante 4 años llegó un lunes por la mañana. El número de mi tío Ricardo apareció en la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, saboreando el momento. Arantza, su voz sonaba tensa, casi irreconocible. Había perdido toda su falsa jovialidad. Hola, tío. Qué sorpresa, respondí, mi tono deliberadamente ligero. Necesitamos verte. Es urgente. Un asunto de negocios. ¿Negocios? Qué extraño. Pensé que esos temas los llevabas con tía Beatriz, dije, disfrutando de su incomodidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, lleno de estática y desesperación. Por favor, Arantza. Es sobre la empresa. Estamos en problemas. Graves problemas. Entiendo, dije, y mi voz se volvió fría y profesional. Estaré disponible para una reunión el miércoles a las 10 de la mañana. Gracias, sobrina, gracias. ¿Vamos a la mansión? ¿O prefieres que nos veamos en el club? No, lo interrumpí. Ninguno de los dos. La reunión será en mis oficinas. Te enviaré la dirección. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La palabra mis oficinas flotó en el aire entre nosotros, una anomalía que su cerebro cegaramente no podía procesar. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi abogado, un hombre mayor y astuto llamado señor Mendoza, a quien había contratado hacía 1 año, preparó todos los documentos. Repasamos la estrategia una y otra vez. No podía haber ningún error. La dirección que les envié no era la de Inversiones Aralia. Era la de un prestigioso bufete de abogados en el corazón del distrito financiero de la ciudad, donde había alquilado una sala de juntas para la ocasión. Quería que el escenario mismo fuera una declaración de poder. El miércoles, llegué 1 hora antes. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general eligiendo su armadura, un traje sastre de color azul marino, de corte impecable. Una blusa de seda blanca y tacones que hacían un sonido decidido y autoritario sobre el suelo de mármol del vestíbulo. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y pulcro. Mi maquillaje era mínimo, profesional. Cuando me miré en el espejo del ascensor, la mujer que me devolvió la mirada no era la huérfana asustada ni la esposa fantasma. Era una extraña, una mujer que irradiaba una confianza helada. El señor Mendoza y 2 de sus asociados más jóvenes ya me esperaban en la sala de juntas. Era un espacio impresionante, en el piso más alto del edificio, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Una larga mesa de caoba pulida dominaba la habitación. ¿Está lista, señora Foster?, me preguntó el señor Mendoza. He estado lista durante 7 años, respondí. A las 10 en punto, la recepcionista anunció su llegada. Les pedí que los hicieran esperar 5 minutos en el vestíbulo. Era un pequeño acto de crueldad, un eco de todas las veces que me habían hecho esperar a mí. Cuando finalmente entraron, sus rostros eran un poema. Esperaban encontrarme en una pequeña oficina improvisada. En cambio, se encontraron en el centro neurálgico del poder corporativo, frente a un equipo de abogados con aspecto de tiburones.
Mi tío Ricardo parecía haber envejecido 10 años. Su traje le quedaba grande y sus ojos estaban hundidos por el insomnio. Mi tía Beatriz, aunque impecablemente vestida, no podía ocultar la tensión en la línea de su mandíbula. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos, que se movían por la habitación, evaluando, calculando, tratando de entender qué estaba pasando. Y detrás de ellos, como siempre, venía Valeria. Llevaba un vestido rosa brillante que era completamente inapropiado para la ocasión y miraba todo con una mezcla de confusión y aburrimiento. Como si esto fuera solo un inconveniente que retrasaba su próxima sesión de fotos. Arantxa, comenzó mi tío, su voz temblorosa. Gracias por recibirnos. No entiendo, ¿quiénes son todas estas personas? Yo no me levanté. Permanecí sentada en la cabecera de la mesa, la posición de poder. Hice un gesto hacia las sillas vacías frente a mí. Siéntense, por favor, dije, mi voz resonando en el silencio de la sala. Tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron con torpeza, como niños llamados a la oficina del director. Mi tía Beatriz fue la primera en recuperar la compostura. Arantxa, no tenemos tiempo para juegos, espetó. Vinimos a pedirte un favor. Necesitamos que hables con tu suegra. Un préstamo. Un último préstamo para salvar la empresa de la familia. La miré fijamente, dejando que el silencio se alargara. Luego, me incliné ligeramente hacia adelante. Tía, dije, y mi voz era suave como el terciopelo pero dura como el diamante. Creo que hay un malentendido. Ustedes no están aquí para pedir un favor. Están aquí porque yo los he convocado. La confusión en sus rostros se profundizó. Y no necesitan hablar con la señora Foster, continué, disfrutando cada palabra. La persona con la que necesitan hablar, la única persona que puede decidir el futuro de Textiles Garza, soy yo. Un silencio denso y pesado cayó sobre la sala de juntas. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, incomprensibles para ellos. Fue Valeria quien lo rompió, con una risa nerviosa y estridente. ¡Ay, primita, qué graciosa! ¿Tú? ¿Qué vas a saber tú de negocios? Si apenas sales de tu casa. Deja que los adultos hablen, ¿quieres? Se giró hacia su madre, buscando complicidad. Pero mi tía Beatriz no se reía. Me miraba fijamente, sus ojos entrecerrados, el engranaje de su mente calculadora girando a toda velocidad. Empezaba a entender que esto no era un juego. ¿De qué estás hablando, Arantxa?, preguntó mi tío Ricardo, su voz un hilo de confusión. Ignoré a Valeria y me dirigí a él. Tío, durante los últimos 4 años, he estado observando el mercado. Y he estado invirtiendo. Resulta que se me da bastante bien. El señor Mendoza, a mi señal, se levantó y encendió el proyector. La primera diapositiva apareció en la gran pantalla de la pared. Era el logo de Inversiones Aralia S.A.D.C.B. Esta es mi compañía, expliqué con calma. Y a través de ella, he estado adquiriendo ciertos activos. Activos que resultan ser de su interés. Hice un gesto al señor Mendoza. La siguiente diapositiva mostraba una lista detallada de pagarés, préstamos bancarios y bonos corporativos. En la parte superior, en letras grandes, se leía, cartera de deuda de Textiles Garza. Como pueden ver, continué, mi voz tan fría como el hielo, durante los últimos años, mi compañía ha comprado sistemáticamente la deuda de la suya. El préstamo que pidieron al Banco Regional, la línea de crédito con Profinanzas, los bonos que emitieron hace 2 años, todo. A día de hoy, Inversiones Aralia es la propietaria del 85% de la deuda total de Textiles Garza. En otras palabras, tíos, su mayor y casi único acreedor, soy yo. El color desapareció del rostro de mi tío Ricardo. Se quedó boquiabierto, su mano yendo instintivamente a su pecho como si le faltara el aire. Valeria lo miraba sin comprender, como si le estuviera hablando en otro idioma. Pero Beatriz lo entendió al instante. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. Tú, siseó, su voz temblando de rabia. Tú no puedes. ¿De dónde sacaste el dinero?
Digamos que mi matrimonio, ese que ustedes arreglaron con tanto esmero, resultó ser una inversión muy rentable, respondí con una sonrisa gélida. Pero eso no es todo, añadí, antes de que pudiera replicar. La deuda es solo una parte de la ecuación. La siguiente diapositiva apareció en la pantalla. Era un gráfico circular que mostraba la estructura accionaria de la empresa. Un gran trozo del pastel, el 35%, estaba etiquetado como accionistas minoritarios. He estado ocupada también en el mercado de valores, expliqué. Comprando pequeñas participaciones, de forma discreta, a través de diferentes corredores. A los accionistas minoritarios les encantó vender. Parece que habían perdido la fe en la actual dirección. Me levanté y caminé lentamente hacia la pared de cristal, dándoles la espalda por un momento mientras contemplaba la ciudad que se extendía a mis pies. Sumando la deuda que poseo, que puede ser convertida en acciones según las cláusulas de bancarrota que están a punto de activar, y el paquete accionarial que ya he adquirido, tengo el control. No el control mayoritario, pero sí el control efectivo. El suficiente para hacer esto. Me giré para enfrentarlos de nuevo. Mi voz era firme, autoritaria, la voz de alguien que ha esperado este momento durante una eternidad. Así que, permítanme reformular la situación. Bienvenidos, tíos, prima. Yo soy Arantxa Foster. Su principal acreedora y su mayor accionista individual. Y en mi calidad de tal, he convocado esta Junta de Consejo Extraordinaria con un único punto en el orden del día, solicitar y votar la destitución inmediata del actual director general, Ricardo Garza, y de la presidenta del Consejo, Beatriz de Garza, por negligencia y mala gestión administrativa. Mi tío Ricardo emitió un sonido ahogado, como si lo hubieran golpeado. Valeria finalmente pareció entender, y sus ojos se llenaron de pánico. Y mi tía Beatriz me miró con un odio tan puro, tan concentrado, que era casi tangible. La guerra había terminado. Y yo había ganado. El silencio que siguió a mi declaración fue más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio cargado de shock, de negación y de la implosión de un mundo entero. Mi tío Ricardo se hundió en su silla, su rostro de un color gris ceniciento. Parecía un muñeco de trapo al que le hubieran quitado todo el relleno. Valeria alternaba la mirada entre sus padres y yo, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, incapaz de formular una palabra. Fue mi tía Beatriz, como siempre, la primera en reaccionar. Su incredulidad se transformó en una furia volcánica. Se levantó de un golpe, la silla chirriando violentamente contra el suelo de madera. «Tú», gritó, su voz resonando en la sala. Señaló un dedo tembloroso hacia mí. «Pequeña víbora malagradecida. ¿Así es como nos pagas? ¿Así es como le pagas a la familia que te sacó de la basura?» Me mantuve impasible, mirándola sin parpadear. Había soñado con este momento. Había ensayado mis respuestas en la soledad de mi biblioteca. Sus gritos ya no me afectaban. Eran el rugido de una reina destronada. «Yo no les estoy pagando, tía», respondí con una calma que la enfureció aún más. «Estoy cobrando. Con intereses. Ustedes me enseñaron que todo en la vida es una transacción. Que el amor, la lealtad, la familia, todo tiene un precio. Yo solo estoy aplicando la lección que también me enseñaron. Te dimos un techo. Te dimos comida», chilló, su rostro congestionado por la rabia. «Me dieron las obras», repliqué, mi voz cortante. «Me dieron un cuarto en el ático y vestidos de segunda mano. Me dieron una educación técnica porque mis sueños eran demasiado caros. Y luego, me vendieron al mejor postor para salvar su propio pellejo. No confunda la caridad con una inversión, tía. Y su inversión, lamento informarle, ha resultado en una pérdida total». Se quedó sin palabras por un instante, jadeando. Se giró hacia su marido. «¿Vas a dejar que te hable así, Ricardo? Haz algo. Es tu empresa». Mi tío levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Arantxa, sobrina», suplicó, su voz rota. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Yo siempre te he querido.
Esa patética mentira fue lo que finalmente quebró mi compostura de acero. Una risa amarga, seca, escapó de mis labios. Quererme, repetí, incrédula. ¿Me querías cuando dejaste que tu esposa me tratara como a una sirvienta? ¿Me querías cuando me robó mi beca universitaria? ¿Me querías cuando me empujaste a los brazos de un desconocido para salvar tu propio negocio? No, tío. No confundas la lástima con el amor. Tuviste 16 años para demostrar que me querías. 16 años para ser un padre para mí. Y nunca lo hiciste. Me acerqué a la mesa y puse mis manos sobre la superficie pulida. Los miré a los tres, uno por uno. Ustedes tres, dije, mi voz baja y cargada de todo el dolor y la rabia que había acumulado durante años. Me sentenciaron a una vida de silencio, de invisibilidad. Creyeron que me habían desechado. Creyeron que yo era débil, que me rompería. Pero se equivocaron. En ese silencio, aprendí a escuchar. En esa invisibilidad, aprendí a observar. Y en esa jaula dorada, encontré las herramientas para construir mi propia libertad. Valeria finalmente encontró su voz. Era un gemido lastimero. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Mi marca? ¿La casa? ¿Mis viajes? La miré con una frialdad que nunca antes había sentido. Bienvenida al mundo real, prima. Un mundo donde las cosas no se regalan. Se ganan. Y tú no has ganado nada en tu vida. Mi tía Beatriz dio un paso hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a café y a veneno. Te arrepentirás de esto, Aranza. Te juro por mi vida que te arrepentirás. No, tía, le respondí, sosteniendo su mirada sin retroceder ni un milímetro. El tiempo de arrepentirse ya pasó. Ahora es el tiempo de las consecuencias. El señor Mendoza carraspeó, trayéndonos de vuelta a la realidad de la sala de juntas. Si me permiten, dijo con su voz tranquila y autoritaria. Mis clientes tienen una propuesta que hacerles. Les sugiero que la escuchen con atención. La furia en el rostro de mi tía se desvaneció, reemplazada por la pálida comprensión de que había perdido. El juego había terminado. Y ahora, era yo quien dictaba las reglas. El señor Mendoza tomó la palabra, su voz llenando el tenso silencio de la sala. Colocó 3 carpetas de cuero azul sobre la mesa, una frente a cada uno de mis familiares. Lo que tienen ante ustedes, comenzó, es un acuerdo de cesión y liquidación. Es una oferta generosa, considerando las circunstancias. Mi tía Beatriz miró la carpeta como si fuera una serpiente. Mi tío Ricardo la abrió con manos temblorosas. Valeria ni siquiera la tocó. La propuesta es la siguiente, continuó el abogado, su tono neutro y profesional. Ustedes, Ricardo y Beatriz Garza, cederán de forma inmediata e irrevocable la totalidad de su paquete accionarial en Textiles Garza a mi representada, Inversiones Aralia. Renunciarán a sus puestos en el Consejo de Administración y a cualquier cargo ejecutivo dentro de la empresa. Firmarán un acuerdo de confidencialidad y no competencia por un periodo de 10 años. Hizo una pausa, permitiendo que asimilaran la magnitud de lo que estaban perdiendo. A cambio, prosiguió, mi clienta, la señora Foster, se compromete a no iniciar acciones legales en su contra por los delitos de fraude fiscal y administración fraudulenta que nuestras auditorías preliminares han descubierto. Al oír la palabra delitos, mi tío Ricardo soltó un sollozo ahogado y se cubrió la cara con las manos. Mi tía se puso rígida como una estatua. Además, añadió el señor Mendoza, la señora Foster les otorgará una pensión vitalicia. No es una fortuna, pero es una cantidad suficiente para que vivan con dignidad, sin lujos, pero sin carencias. La casa familiar, que está a nombre de la empresa, será liquidada para pagar a otros acreedores menores. Tendrán 6 meses para desalojarla. ¿Y yo?, preguntó Valeria, su voz un chillido de pánico. ¿Qué pasa con mi marca? Y mi marca está registrada bajo la empresa. El señor Mendoza la miró por encima de sus gafas. Su marca, señorita Garza, es un activo de la empresa. La nueva dirección decidirá su futuro. Sin embargo, como gesto de buena voluntad,
La señora Foster está dispuesta a cederle el nombre, siempre y cuando usted financie sus operaciones de forma independiente a partir de ahora. La realidad la golpeó como un tren. Sin el dinero de la empresa familiar, su marca no era nada. Sus sueños de grandeza se disolvieron ante sus ojos. Tienen 1 hora para considerar la oferta, concluyó el abogado. Si no la aceptan, a las 12 del mediodía presentaremos una demanda de quiebra forzosa y entregaremos los resultados de nuestra auditoría a la Fiscalía. La elección es suya, una jubilación discreta o una ruina pública y la posibilidad muy real de ir a la cárcel. Se sentó. El veredicto había sido dictado. Mi tía Beatriz me miró, sus ojos llenos de un odio impotente. Sabía que la había acorralado. Podía luchar, gritar, patalear, pero al final, la jaula que yo había construido era perfecta, sin escapatoria. ¿Por qué?, susurró, y por primera vez, su voz no era autoritaria, sino hueca. ¿Por qué tanto odio, Arantxa? Me levanté y caminé hacia ella. Me incliné, mi voz un murmullo que solo ella podía oír. No es odio, tía. Es justicia. Me enseñaste que en este mundo, o comes o te comen. Durante 16 años, ustedes me devoraron viva. Hoy, simplemente, les devuelvo el favor. Me enderecé y miré a mi abogado. Señor Mendoza, los dejo para que deliberen. Estaré en mi oficina. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. No necesitaba verlos firmar. Sabía que lo harían. Mientras caminaba por el pasillo, un peso que no sabía que llevaba sobre los hombros durante toda mi vida se desvaneció. No sentí una alegría exultante. Sentí paz. Una paz profunda, silenciosa y absoluta. La paz de la libertad. En el lobby, un periodista de una conocida revista financiera, a quien mi equipo había filtrado la posibilidad de una reestructuración corporativa importante, se acercó a mí. Señora Foster, ¿algún comentario sobre los rumores de un cambio drástico en la dirección de Textiles Garza? Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. No son rumores, le dije. Son noticias. Y las noticias son que la empresa tiene un nuevo futuro. Un futuro brillante. Era mi futuro. Y acababa de reclamarlo. No volví a verlos después de esa reunión. El señor Mendoza se encargó de todos los detalles. Firmaron los papeles, tal como yo sabía que harían. En el lapso de una tarde, el imperio que los Garza habían construido durante generaciones pasó a mis manos. Mi primera acción como nueva dueña de Textiles Garza no fue despedir gente ni vender activos. Fue convocar una junta con los jefes de departamento, los empleados que llevaban años sosteniendo la empresa a pesar de la mala gestión de mi tío. Les presenté un plan de reestructuración que no se basaba en recortes, sino en inversión, modernización de maquinaria, capacitación para el personal y una nueva estrategia de mercado centrada en la calidad y la innovación. Les aseguré que sus puestos de trabajo estaban a salvo y que, a partir de ese día, la empresa se regiría por el mérito, no por el nepotismo. Vi el alivio y una nueva chispa de esperanza en sus ojos. No estaba destruyendo el legado de mis abuelos, lo estaba salvando de sus propios hijos. Los meses que siguieron fueron los más intensos y gratificantes de mi vida. Me sumergí en el trabajo, aplicando todo lo que había aprendido en mis años de estudio secreto. Descubrí que amaba los negocios, no por el dinero o el poder, sino por el desafío de construir algo, de hacerlo funcionar, de crear valor. Una tarde, meses después de la adquisición, volví a la mansión Foster más tarde de lo habitual. Estaba agotada, pero de una manera satisfactoria. Al entrar, la casa estaba en silencio. Fui a la cocina a por un vaso de agua y encontré a Lucas sentado a la mesa, bajo la luz tenue de una lámpara. Frente a él, había un cuaderno de dibujo abierto. No me dijo nada cuando entré, pero deslizó el cuaderno hacia mí. En la página había un nuevo retrato. Era yo, sentada en la silla de la presidencia de la sala de juntas, la que había sido de mi tía. No parecía una guerrera ni una vengadora. Tenía una expresión de profunda concentración, una mano en la barbilla, la otra sosteniendo un bolígrafo. En mis ojos,
Él no había dibujado frialdad ni rabia, sino inteligencia y determinación. Debajo del dibujo, había escrito una sola palabra, Arantxa. No, señora Foster. Mi nombre. Le sonreí, una sonrisa cansada pero genuina. ¿Así es como me ves ahora? Él asintió lentamente. Veo a la mujer que siempre fuiste, respondió, su voz un murmullo suave. Me senté frente a él. Por primera vez, el silencio entre nosotros no era incómodo ni tenso. Era un espacio de calma, de entendimiento mutuo. Gracias, Lucas, le dije. No podría haberlo hecho sin ti. Él no respondió con palabras. Simplemente extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Una invitación. Dudé solo un segundo. Luego, puse mi mano sobre la suya. Su piel era cálida. No se apartó. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos. En ese momento, supe que mi venganza había terminado. Pero mi historia, nuestra historia, apenas comenzaba. Habíamos sido dos prisioneros en jaulas separadas, pero juntos, habíamos encontrado la llave. Mi nombre es Arantxa Foster, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida. Me llamaron ingrata, un monstruo que destruyó a la familia que le dio todo. Pero, ¿acaso hice mal en usar el poder que ellos mismos me entregaron para reclamar mi vida y construir un futuro donde nadie más sería invisible? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?